También usted puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales en Twitter, @primerapágina, #primerapágina y en nuestra cuenta @tráfico_gb para que nos haga llegar sus reportes en fotos y videos. Con estas imágenes, manténgase en sintonía, ya que mi compañera Estenis Olivares le va a realizar una entrevista al diputado José Manuel Olivares por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas. Adelante, Estenis. Gracias a nuestro compañero Luis Carlos Parada, siempre atento a cómo se mueve el tránsito en nuestra ciudad capital. Así es, está con nosotros el diputado José Manuel Olivares. Bienvenido a Primera Página, diputado. Varios temas que hablar con usted, sobre todo el tema de la salud. Bueno, buenos días a todo nuestro país, Estenis. Un tema que tenemos años, un tema que yo insisto, esto no es una lucha contra un grupo o contra un sector. Esto ha sido una lucha por la salud y la vida de todos los venezolanos. Comienzo diciéndole, en mi caso que soy radioterapeuta oncólogo, no he visto todavía la primera biopsia que diga, usted es Carlos González con cáncer de próstata del PSUV, o María Rodríguez con cáncer de mama de la Mesa de la Unidad. Simplemente es un venezolano con derecho a vivir, con derecho a tener oportunidades, a tener medicina. Y hoy en nuestro país reiteramos la crisis humanitaria y que mueren venezolanos por falta de medicina, como los casos muy tristes que hemos tenido en las últimas horas en el JM de los Ríos. Diputado, precisamente el JM de los Ríos ayer y otros hospitales pues realizaron un plantón, se denominó de esa forma por una hora. Y ayer lográbamos conversar con la doctora María Maldonado, adjunta precisamente del área de nefrología del JM de los Ríos. Ella denunciaba que llegan pacientes sanos, pero cuando son dializados presentan cuadros de infección. ¿Qué conocimiento tiene usted de lo que está pasando allí? Ella denunciaba, entre otras cosas, además, que tienen que firmar los representantes una especie de autorización para poder administrarle a los pacientes porque llegan del Ministerio de Salud medicamentos vencidos. Ellos estuvieron en la Asamblea Nacional y lo atendimos en la Comisión de Salud en octubre del año pasado, para que vean la magnitud del tiempo que tiene esta denuncia. Lamentablemente ya no es solamente un cuento o un relato, sino hay una víctima, Samuel Becerra. Samuel Becerra es un niño de 12 años que ya no está con nosotros, que perdió su vida. Samuel se dializaba en el JM de los Ríos, lo conocimos, pudimos conocer a ese niño, a ese angelito, que no le falló su cuerpo, que no le fallaron sus ganas de luchar, ni sus ganas de vivir, y mucho menos le falló su familia. A ese niño le falló una máquina de diálisis, que como acabas de decir muy bien, Estenis, denuncian desde octubre del año pasado que no le hacen mantenimiento, que las aguas están contaminadas, que los niños reiteradamente sufren contaminación e infección por la máquina de diálisis. Pero como eso no fuera suficiente, Samuel falleció porque no había antibióticos. O sea, imaginen que retrocedemos hace 100 años, cuando no existía la penicilina, cuando no existían los antibióticos, y alguien se moría simplemente con una infección porque no había cómo tratarla. Samuel Becerra, un niño venezolano de 12 años, perdió su vida igual en el año 2017, en el hospital pediátrico más importante de Venezuela, porque la máquina de diálisis no le hace mantenimiento, porque no hay insumos médicos, porque simplemente no vio un antibiótico. Como Samuel, hay 16 niños más en la unidad de diálisis del JM de los Ríos, y como Samuel hay millones de venezolanos en todo el país que no encuentran medicina, pacientes oncológicos, pacientes que deben dializarse en toda Venezuela, adultos y niños que hoy sufren el mismo drama, Estenis, y por eso insisto, como iniciaba esta conversación con todo nuestro país, que intentamos y buscamos los puntos que nos unen. Samuel tenía 12 años, Samuel no votó por ningún partido, Samuel simplemente fue víctima de un desastre de gobierno, fue víctima de la actitud inescrupulosa y irresponsable de unos tipos que hacen negocio con la salud y lamentablemente pagan con su vida en niños como Samuel Becerra, como lo hizo hace algunos meses Victoria Lara, una niña de 14 años que murió porque no había quimioterapia. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos niños tienen que perder su vida para que reaccionen y entendamos que estamos hablando de venezolanos, de historias y de familias que hoy no tienen a sus hijos y sus familiares? Ayer llamaba poderosamente la atención y le insisto con la pregunta de los medicamentos vencidos. La doctora aseguraba que ciertamente había que colocar o hacer una especie de acta cada vez que un paciente iba a ser atendido porque llegaban medicamentos vencidos del Ministerio de Salud. ¿Quién hace esas compras? ¿Quién supervisa? ¿Y por qué adquirir medicamentos vencidos cuando se supone que deberían ser o estar aptos para que precisamente estos niños tengan su tratamiento? Mira, es un gran negocio. Lamentablemente el Ministerio de Salud se ha convertido en un gran negocio. Lo que hacen, y lo hemos denunciado también desde hace 2 años, Cefar compra medicinas en el mercado internacional de categoría D. ¿Qué son medicamentos de categoría D? Medicamentos a punto de vencerse, medicamentos que se lo venden a muy bajo precio porque ya están fuera técnicamente del mercado, lo compran a precio full, lo traen a Venezuela y llegan vencidos. Medicamentos que vienen de La Habana, Cuba, vía la India, o sea, medicamentos que no son de calidad, sino son un negocio. Como las vacunas que colocamos hoy en nuestro país, que no son avaladas por la OMS, pero son compradas a La Habana. Lamentablemente la política de Nicolás Maduro en el área de salud ha sido privilegiar el negocio de 234. Tenemos antecedentes como la ministra Sader, que todo nuestro país conoce, incluso la Fiscalía le abrió una investigación por el desastre en la corrupción. Yo al final les diría,
es un tema ya de sensibilidad humana. Quienes han dirigido ese ministerio han visto ser ministro de salud como un gran negocio, como ver cómo compro unas medicinas o cómo me aprueban unos dólares para tener unas medicinas chimba, y no piensan que en nuestros hospitales hay venezolanos que hoy hay 85% de escasez de quimioterapia, que hoy hay 89% de escasez de antibióticos, que hoy hay 98% de escasez de medicamentos neurológicos, Parkinson, convulsiones. Hoy sufren venezolanos, que hoy no hay un hospital en Venezuela que no tenga pacientes en lista de espera, y la demostración fue la actividad que hicieron ayer nuestros médicos. Yo me sentí más que nunca orgulloso de ser médico venezolano, como veíamos en todos los hospitales de Venezuela, nuestros médicos, nuestros colegas nuevamente luchando por los pacientes y con pancartas que decían muy claro: el cáncer no espera, queremos insumos, queremos insulina, queremos sutura, queremos operar. Al final hay una protesta legítima de quienes quieren dar salud y de quienes quieren seguir salvando vidas. Y precisamente quiero citar para usted, diputado, a través de nuestra página web www.globovision.com. Le voy a pedir a mi equipo que me ayude, por favor, la tienen allí en pantalla. Trabajadores y médicos denunciaron mal estado del Hospital Vargas en Caracas. Realizaron una manifestación, señalaron, entre otras cosas, el mal servicio, lamentablemente por la falta de insumos, pero también denunciaron el mal servicio y la infraestructura. Hay unas fotografías allí que quiero además que la audiencia lo vea a esta hora. Entre algunas cosas que decían las pancartas: esto no es una emergencia, es un caldo de cultivo. Incluso la estatua de José María Vargas también fue colocada una pancarta. Y también se presentó una situación específicamente en el Hospital Vargas, diputado, con estos grupos o colectivos que, según la misma gente cercana, decían ayer que son básicamente dueños del hospital. Estas personas entraron y culminaron con la protesta, arrancaron las pancartas, y entonces al tema de los insumos los médicos señalaban que se une el tema de la inseguridad, del ejercicio, y el salvar vidas se ha convertido básicamente en un reto. Ayer creo que la mejor demostración no fue los colectivos armados que protege el gobierno, que ya eso lo conocemos, eso es parte de la práctica lamentable del gobierno. Es la comunidad en los alrededores del Hospital Vargas, que conozco muy bien porque yo me formé como médico en ese hospital, que fue a apoyar a los médicos. Es la valentía del doctor Prosperi, del doctor Golindano y de los residentes que salieron a dar la cara. Es la incorporación de enfermeras, de camilleros, del personal del hospital, bueno, que al final dice, ¿cuál es el delito en pegar una pancarta con la verdad? Una pancarta que diga queremos insumos, una pancarta que reivindica al paciente que no tiene que comer, que no le han dado comida hospitalizado. ¿Cuál es el delito? ¿A quién le hace daño eso? Decir la verdad, luchar por un ser humano que está enfermo, que necesita medicina. La respuesta del gobierno sigue siendo la violencia, los grupos armados, los grupos colectivos, que cada día que pasa se le va perdiendo el miedo, se le va imponiendo la verdad, se le va imponiendo la dignidad. Ayer hubo protesta en casi todos los hospitales del país, el Hospital Vargas fue uno de ellos. Lamentablemente, nuevamente la violencia. Este nuevo ministro de Salud tiene grandes antecedentes de violencia en el estado de Aragua. Les digo que lo que le dio el cargo, el gran mérito de este señor nuevo ministro de Salud es haber declarado que los médicos no son gente, que los médicos residentes no son gente. Ese es hoy nuestro ministro de Salud. Y no es porque los médicos sean más o menos que alguien, es que vean quién es el nuevo ministro de Salud, quien además en el boletín epidemiológico tiene las peores cifras de mortalidad de Venezuela, y el gran premio de este individuo es nombrarlo ministro de Salud, que esta práctica es colectiva, es una práctica común en el estado de Aragua que manejaba este señor que ahora es ministro de Salud. Me imagino que querrá imponer esta nueva modalidad en los hospitales, pero estoy más que convencido que los sindicatos, que los médicos, que las enfermeras, camilleros, camareras, bionalistas y sobre todo los pacientes no van a permitir el terror de estos individuos armados en los hospitales, cuando el hospital es un centro de paz, de salud y de vida. Y hablando del nuevo ministro, recuerden, el nuevo titular del Ministerio de Salud es Luis López Chejade, nuevo ministro de Salud que pasa a sustituir Antonieta Caporales, que sale, y según los rumores que se manejaron era por la publicación del boletín epidemiológico. Hablando de cifras, diputado, ¿qué se maneja hasta este momento en cuanto a mortalidad infantil y materna? Ayer nos hablaban en el Hospital JM de Los Ríos que por esta situación que se ha agudizado en los últimos meses han muerto 2 pequeños. Mira, aquí no sé si podemos ver esto para que el país conozca lo que es el boletín epidemiológico. Esto es una publicación que hace nuestro país desde el año 1945. Desde octubre del 2014 no era publicado este boletín epidemiológico. Lo que pasó en el ministerio, según nos informa la gente del ministerio, es que esta situación de protesta, esta situación de rebeldía que viven los venezolanos en estas 7 semanas de protesta, va rompiendo conciencia, va incorporando más venezolanos. Y los empleados del ministerio decidieron publicar el boletín epidemiológico. Eso fue lo que le costó el cargo a la ministra. Cuando le preguntaron, bueno, señora ministra, ¿y por qué el boletín epidemiológico está publicado?
porque hubo una rebelión en la granja y porque valientemente, gracias a los empleados y funcionarios del Ministerio de Salud, decidieron publicar este boletín ¿Por qué es un epidemiológico. tabú publicar el boletín epidemiológico cuando es necesario para planificar precisamente las políticas de salud? Porque al final la política del Estado ha sido ocultar la verdad. La política del Estado ha sido reportar nacional e internacionalmente que este es el país de la maravilla, el país de Canal 8, el país donde no pasa nada, donde no hay inseguridad. ¿Y qué hay en este boletín epidemiológico? Mortalidad materna, que aumentó en un 300% de aumento en mortalidad materna, mortalidad infantil, que aumentó en 156%, malaria, que aumentó en más de 300%, y de 76 indicadores de enfermedades, distintas patologías que hay en este boletín epidemiológico, 50, o sea, la mitad reportan que están peor, que han empeorado. Un fracaso de un modelo de salud. Y detrás del porcentaje, detrás de lo que hemos denunciado en la Asamblea Nacional, que aquí está la prueba que siempre hemos dicho la verdad, hay vidas, Steny, y sigue siendo mi preocupación. Hay venezolanos, hay historias, hay niños huérfanos por la mortalidad materna. Hay niños que no tienen a su mamá hoy porque no hubo donde controlarla, porque no hubo un quirófano. Hay un niño que no tiene a su mamá. Hay 11.400 niños fallecidos en el año 2016. 11.000 niños de mortalidad materna. Y Primera página. Siete 18 minutos de la mañana, continúa con nosotros José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, rápidamente para pasar a otros temas, pues el tema político también está pues complicado en nuestro país. Usted hablaba al inicio de la entrevista de encontrar los puntos que nos unen, sobre todo en esta materia cuando se habla de salvar vidas. ¿Cómo lograr que los médicos puedan tener un ejercicio normal y cumplir además con ese juramento de atender a un paciente y precisamente resguardar la vida cuando llegan reclamando salud? Mira, nunca fue tan difícil ser médico, bioanalista, nutricionista, enfermera o trabajar en el área de salud en Venezuela. Hoy la palabra que más se dice en un hospital es no hay. Hoy son los médicos los que dan la cara a los pacientes y le dicen no hay quirófano, no hay terapia, ni medicina, usted debe comprar esto. Oye, que no tiene plata en nuestro país se muere, que no tiene cómo pagar una tomografía, un laboratorio o algo en un hospital. Yo te diría, Steny, que al final muchos médicos se han ido, la mayoría de mis amigos están fuera de Venezuela. Es una decisión valiente meter tu vida en una maleta e irte. Pero hay otro gran número de médicos que se quedaron, que están en nuestros hospitales. Y yo lo que les pediría es que luchen, como todos los venezolanos, que sigamos luchando por ese compromiso de los que somos médicos, de servir, de ayudar, de cumplir el juramento hipocrático, de no hacer daño y salvar vidas. Y a todos los venezolanos al final lo que hemos pedido en estas 7 semanas de protesta es que luchemos. Yo lo resumiría así. Nuestra primera opción es irnos, los que se pueden ir, yo no me puedo ir. Nuestra segunda opción es vivir de rodillas, a esperar que llegue la bolsa del CLAP, o rogar a Dios que nuestra madre, nuestra esposa, nuestro hijo no se enferme para no sufrir la escasez de medicina. O la tercera opción, que es luchar. Van 7 semanas de protestas que yo creo que han dado resultados importantes, que hemos avanzado muchísimo en esta lucha para salir de Nicolás Maduro. Y hoy los médicos son un sector más que se levanta, que se resiste, se pronunciaron hace una semana. En los próximos días, muy atentos, que viene la gran marcha del canal humanitario, del sector salud, de los médicos. Así que al final, Steny, yo creo que al final pedirle a los colegas médicos que sigan luchando y que sigan creyendo en eso que nos hizo ser médicos y en ese compromiso de no hacer daño y de salvar vidas. Diputado, son 7 semanas y lamentablemente, según algunos dirigentes políticos, pues se ha avanzado muchas cosas, pero también lamentablemente en estas 7 semanas pues han perdido la vida más de 40 personas. Hay varias cifras de heridos, ustedes manejan unas, la Fiscalía también ha confirmado algunas, pero quería sobre todo consultarle sobre lo que se confirmó en uno de los casos del estado Táchira, que un politáchira disparó en contra de un joven de 33 años que pues lamentablemente falleció y estaba en las protestas. ¿Cómo explicar o qué lectura se le da a que los funcionarios estén usando armas de fuego cuando la ley es clara en decir que está prohibido? Van 7 semanas de protesta. Solo en la ciudad de Caracas van 1.286 heridos. Heridos que han necesitado atención médica. Hay una cifra de la OMS para conflictos que habla que por cada herido tú tienes por lo menos 10 que no recibieron atención médica o no fueron a un hospital. Lo que quiere decir que en 7 semanas de protesta hay por lo menos 13.000 heridos solo en la capital de la República, un promedio de 300 heridos por día. Eso te habla y te demuestra una represión brutal y desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero más grave que eso es un patrón. Hay un patrón de lesionados, nosotros tenemos recabando información, esta información se envió al cuerpo diplomático y organismos internacionales. ¿Cuál ha sido el patrón de agresiones? Metras, como es el caso de la metra que le quitó la vida ayer a Jason Mora en Barinas.
Es como las metras que le quitó la vida a Cañizales, es como las metras que le quitó la vida al joven Castillo. Hay un patrón de herir, de hacer daños con metras o objetos de plomo a los manifestantes. Hay un patrón de disparar bombas lacrimógenas, como es el caso del periodista de La Patilla, que tiene doble fractura en su miembro inferior por un impacto de bomba. Es como los periodistas que han sido heridos por bomba, es como los diputados que hemos sido heridos por bomba lacrimógena, es como la cantidad de venezolanos, el señor Guinal, que le pegaron una bomba en la cara, que le fracturaron el cráneo a otro venezolano. Hay un patrón de intentar matar con las bombas lacrimógenas cuando son disparadas directamente a los ciudadanos. Hay un patrón de disparar plomo a los ciudadanos. Hay un patrón de arrollar y disparar perdigones. Estas 7 semanas han tenido un patrón de actividades o de actitud de la Guardia Nacional y la policía contra los manifestantes. Si hay un patrón es porque hay una orden. Entonces, 7 semanas después de protesta estamos convencidos que hay una orden directa de cómo herir y de cómo asesinar para intentar parar la protesta. Estamos hablando de 13.000 heridos solamente en Caracas. Esta cifra debe ser mucho mayor si sumamos todos los estados de nuestro país. Estamos hablando de 43 fallecidos. Y si esto no fuera suficiente, vienen estos grupos armados, estos grupos parapoliciales. No entendemos, señor Reverol, cómo si hay prohibición de porte de armas y el director de la Policía Nacional Bolivariana los reconoció. ¿Cómo no hemos visto el primer procedimiento para capturarlo? ¿Cómo actúan al lado de la Guardia Nacional en El Paraíso? ¿Cómo actúan en resguardo o en cooperación con la Guardia Nacional en Lara, Táchira, Caracas, Mérida y Barinas? ¿Cómo hemos visto videos como en el estado de Mérida disparan a mansalva a los edificios de las zonas residenciales? Bueno, es que hay un patrón de conducta impulsado desde Miraflores, un patrón de lesiones que ha sido repetitivo en 7 semanas. Esto es algo que debe llamar la atención, poderosamente la atención. ¿Y qué ha pasado al respecto? Bueno, hoy se reúne la ONU. Por primera vez se va a discutir el caso de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso no es casualidad. Eso no es que alguien mandó una notificación. Eso es simplemente que el mundo ve lo que pasa en Venezuela, que el mundo ve que hay 7 semanas de protesta, que el mundo ve que hay un país que grita libertad en las calles. Cuando digo libertad, es medicina, es comida, porque no creamos que esto es un tema meramente político. Aquí hay un trasfondo social, aquí hay un hervidero social, que es usted que me ve en casa, que no quiere que a su hijo le diga, papá, me quiero ir de Venezuela. ¿Estas cifras, diputados, han sido cotejadas con la de la Fiscalía o se las han hecho llegar a la fiscal Luisa Ortega Díaz? Totalmente. Toda esta información se le remitirá una segunda parte de la señora fiscal, donde demuestra la agresión, el uso excesivo de la fuerza por funcionarios policiales. Nosotros, insisto con la señora fiscal, nosotros no queremos que la fiscal venga a marchar con nosotros. La fiscal puede tener la mentalidad política que ella desee, pero queremos que haga lo que está haciendo. Porque es lo que necesita Venezuela. Que cumpla la ley, que sea respetuoso de la ley, que la ley sea para todos. Si el que infrinja la ley del partido que sea debe pagar, pero eso, una de las grandes noticias de esta protesta ha sido tener una fiscal apegada a la ley, apegada a la Constitución. Una fiscal que Nicolás Maduro, como nos hemos enterado por muchas vías, está decidido a intentar sacarla del cargo. Una fiscal que el decreto que veíamos que salía ayer del TSJ, entre sus prerrogativas tiene suspender las garantías constitucionales e intentar hacer justicia. Vemos que como la fiscal está actuando apegada a la ley. ¿Cuál fue la alternativa? Los tribunales militares. Juzgar a civiles en tribunales militares. Yo lo vi en el estado de Carabobo, tenis. Salió un teniente, el teniente Mori decía, Carlos Rodríguez, sentenciado. María Lozada, de 65 años, sentenciada. Una cosa, es la dictadura en práctica, es querer vulnerar nuestros derechos y es intentar, por el camino del miedo, del odio, de la represión, de la cárcel, paralizar lo que es algo indetenible, que es la protesta que seguirán en las calles de Venezuela hasta que tengamos elecciones. Ayer, diputado, precisamente el presidente Maduro denunciaba nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, asegurando de ser financista de estos grupos terroristas, como los ha calificado también el ministro Néstor Reverol. Usted hablaba de que se investigue de cualquier partido que sea. ¿Está dispuesto primero justicia a demostrar que no está financiando gente para generar violencia? Mira, es que yo creo que hasta el planteamiento de Nicolás Maduro es una tontería, es una gran olla que nadie le cree. ¿Qué no le perdonan a Julio Borges? Que le rompiera un acto de rebeldía como presidente de la Asamblea Nacional la sentencia de los magistrados del TSJ. Que Julio Borges tuviese la actitud valiente de romper una sentencia que era un golpe de Estado. ¿Qué le condena a Julio Borges? A direccionar la oposición venezolana en un camino de coherencia, pero a la vez de calle. Al final, Julio Borges es un diputado más como todos nosotros que ha decidido asumir desde hace muchos años esta lucha, como lo han hecho otros, como lo ha hecho Guanipa, como lo ha hecho muchos diputados de nuestro país, como lo ha hecho la fracción joven que ha estado al frente de toda esta lucha. Nicolás Maduro se obsesiona con quien sea presidente de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro se obsesiona con quienes dan la cara. Yo insisto, investiguen a quien quiera, investiguen a Primero Justicia, investiguenos a nosotros. No tenemos nada que ocultar que no sea el amor por un país, que es el sueño por Venezuela, porque además, Estenis, nosotros no extrañamos nada. Yo tengo 30 años, yo no extraño ninguna Venezuela, ni extraño algo que haya vivido. Pero yo estoy convencido que la Venezuela que me enseñaron mis padres no es esta, que este no es el país de oportunidades en que yo quiero crecer, que este no fue el país en que creció mi abuelo, que 30 años después
y esto te lo digo, y se lo digo a los países, mi abuelo era vigilante del hospital universitario y 30 años después su nieto fue médico de ese mismo hospital. Ese es el país de oportunidades que hoy quiere Venezuela, no un país de odio, de balas, de guerras, de insultos, sino un país de oportunidades, de proyectos, de sonrisas, de echar para adelante. Diputado, rápidamente porque tengo que despedir el llamado a la gente en este caso, porque ciertamente hay convocatorias que lamentablemente han terminado en violencia. Ayer veíamos en San Antonio de los Altos cómo tomaban un montacarga que es de la obra del Metro de los Teques. Hemos visto que se queman cosas, que se destruyen cosas. Tenis, la violencia está del lado del gobierno. Nosotros hemos dicho que si no hay represión no hay nada que lamentar. Como todo, todos esos polos radicales existen, no es responsable decirlo, pero la gran mayoría de los venezolanos seguiremos en las protestas y estamos convencidos de que está pasando. Te robo un minuto para convocar a nuestro país. El día de hoy, concentración en honor a los caídos. Aquí en la ciudad de Caracas va a ser en Parque Cristal y en las villas de Montalbán de 5 a 7 de la noche. Pendiente de las redes sociales de todos los diputados para que sepan en cada parte del país, de 5 a 7 de la noche, lleve una vela, lleve una linterna para darle luz en medio de la oscuridad a nuestro país. En el Estado Vargas será en el McDonald's del Caribe y el jueves, tenis importantísimo, la gran marcha del Ministerio de Interior y Justicia. El próximo jueves marchamos todo el Ministerio de Interior y Justicia a exigirle a Reverol que basta de represión, que basta de asesinar. Y le digo, ministro Reverol, deje de perseguir a los ciudadanos, deje de perseguir a nuestro pueblo. Somos nosotros los diputados los que estamos al frente y seguiremos al frente de esta protesta, igual que Pizarro, Paparoni, Requesén, Guevara, Mejía, seguiremos al frente.